Muy buenas tardes. Esperamos que todos y todas se encuentren muy bien. De parte de la Escuela de Relaciones Internacionales, reciban una cordial bienvenida a la mesa redonda denominada La experiencia diplomática costarricense en Asia, retos y perspectivas de la acción exterior. Esta actividad se marca en el seminario Perspectivas de la política comercial y el multilateralismo frente a la crisis global post-COVID-19, así como las actividades dedicadas en este año académico al tema de Asia por parte de la Escuela de Relaciones Internacionales. Mi nombre es Marco Vinicio Méndez Coto, soy profesor e investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales y les estaré acompañando en la moderación académica de esta actividad. El día de hoy contaremos con la distinguida participación del señor Canciller de la República, Rodolfo Solano Quirós, de la señora embajadora Adriana Solano Olaclé y del señor ministro consejero y cónsul general de la Embajada de Costa Rica en Seúl, Jorge Valerio. Antes de presentar formalmente a cada participante, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Rosemary Hernández Pereira, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales. Adelante, señor Rosemary. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar este acto con un agradecimiento especial. Primero a los de la casa, señor Marco Méndez y señor Roy Mora, que está detrás de cámaras. Muchísimas gracias porque en el marco del programa de política internacional hacemos este esfuerzo y hacen ustedes este esfuerzo que le aporta a la escuela y le aporta a la discusión nacional sobre este año que nosotros hemos denominado Redescubriendo Asia, porque no es descubrir Asia, es redescubrir Asia para nosotros. Entonces, agradecerles a ustedes el trabajo que han venido haciendo. Un especial agradecimiento a los invitados especiales. Hoy nos honra con su presencia el excelentísimo señor canciller, don Rodolfo Solano. Muchas gracias, don Rodolfo, porque sé que en medio de su apretada agenda aparta un espacio especial para la academia y eso pues es de agradecer y de reconocer. También agradecer a los señores Adriana Solano, a la señora Adriana Solano y a don Jorge Valerio, doña Adriana, que es jefa del Departamento de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Dirección General de Política Exterior de la Cancillería. Muchísimas gracias por el tiempo también que usted dedica para poder compartir con nosotros las experiencias que desde la diplomacia ustedes vienen haciendo. Gracias, don Jorge, cónsul general de la Embajada de Costa Rica en República de Corea. Un especial agradecimiento porque no solamente la apretada agenda, sino lo inoportuno que puede ser el horario para usted en estos momentos allá donde usted se encuentra. Muchísimas gracias. Bien, como les decía, este es un año que nosotros hemos dedicado desde enero a redescubrir Asia. Desde que inicié particularmente la dirección de la Escuela de Relaciones Internacionales, cada año lo hemos dedicado a un tema en especial y este es el año de Redescubriendo Asia, que además ha sido muy oportuno. Y el año entrante será el año de Bicentenario, donde nosotros discutiremos sobre los aportes que ha hecho Costa Rica desde su política exterior en el marco de la política internacional, que también son dignos de admirar y de reconocer y que a veces pues no dejamos de lado y que es importante visibilizar. Es importante que la relación entre academia precisamente y la praxis de lo que ustedes hacen en este momento, que es la praxis diplomática, ocupe espacios en las agendas de discusión de academias como las de nosotros que nos dedicamos a los temas de las relaciones internacionales. Generalmente se dice, oigo mucho decir que hacer diplomacia hoy no es lo mismo. Yo diría que hace 20 años no era lo mismo y que hace 40 años no era lo mismo. Y cada persona que le ha correspondido, ¿verdad? En el marco de la diplomacia, de la política internacional o analizarlo desde la disciplina científica de las relaciones internacionales, dirá que cada época marca una diferencia. Pero efectivamente, estos años que nos ha tocado vivir son diferentes. Son diferentes en muchos sentidos. Ahora podríamos pues ser un poco reduccionistas y simplistas y decir que es diferente por el tema de COVID. No, por supuesto que COVID viene a marcar un antes y un después, pero ya veníamos viviendo algunos acontecimientos importantes que nos dejaban identificar algunas cosas. Yo voy a identificar algunas muy brevemente porque se trata de contextualizar. De alguna manera nos dejaban identificar nuevos medios para hacer diplomacia y nuevas interacciones en el marco de la diplomacia. También nos identificaban nuevos actores o actores renovados, pues el caso mismo de China.
nos identificaban nuevas realidades y por ende nuevos retos. Y en ese marco de que precisamente es donde quiero hacer esta contextualización. Definitivamente nuestra diplomacia debe estar preparada para responder a estos retos, porque cuando se habla de Asia, se habla no solo de países culturalmente diferentes, con una visión de mundo que a nosotros nos puede parecer diferente, pero también además con un desarrollo económico, social, político que hay que observar con cuidado. Por ejemplo, voy a citar algunos datos que saqué de diferentes documentos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras fuentes. Por ejemplo, en los últimos 50 años, los 7 países del mundo que más han crecido en PIB per cápita, a un 3.5 para arriba, todos son países asiáticos. Y en los últimos 20 años, los 11 países que han crecido más a un 5% de PIB per cápita, la mitad de ellos también son asiáticos. Más o menos se espera que en 20 años, máximo 30, la mitad del PIB per cápita esté en Asia. También que la mitad de la clase mundial esté en Asia y que el 40% del consumo global sea asiático. Y desde que hice mis estudios en economía internacional, veía un fenómeno que ahora es muy claro, y es que casi el 50% de los estudiantes internacionales en las universidades más prestigiosas son también asiáticos. Definitivamente, entonces, estos datos nos dicen que tenemos que atender a Asia. Hablemos de nuevos medios de hacer diplomacia. Hace rato vengo trabajando en un tema con el que compartí una publicación precisamente con don Marco Méndez sobre las tecnologías digitales y cómo impactan lo que hemos llamado la diplomacia digital. Y vemos ahí a muchos gobernantes con un rol activo en redes sociales que buscan validar y comunicar sus posiciones desde las redes sociales sin tener que pasar por el filtro de lo que ellos llaman algunos medios de comunicación que podrían, según ellos, tergiversar lo que dicen. Pero aquí lo más importante de esto es que estas tecnologías digitales se vienen desarrollando fuertemente precisamente desde Asia. Y Asia tiene una participación muy, muy importante en cómo se han desarrollado estas tecnologías digitales. Y frente a estas tecnologías digitales, donde entonces tenemos nuevos medios y una nueva diplomacia, también tenemos entonces un ciudadano global. Un ciudadano global que quiere interactuar con quienes deciden en materia de política exterior y en materia de política internacional. Y aquí también entonces tenemos a un pueblo asiático que está participando precisamente en esa ciudadanía global gracias a las tecnologías digitales. Tenemos entonces no solamente nuevos medios, sino nuevas interacciones, porque entonces ya podemos decir que no se trata de ciudadanos de un mundo lejano, como lo veíamos en algún momento de la historia, sino en un mundo cercano, bastante cercano, porque se trata de ciudadanos globales que realmente hacen una nueva y diferente interacción. En ese mismo marco, podemos hablar de nuevos actores, y yo decía, o renovados actores, en materia de política internacional y, por supuesto, en temas de comercio internacional. Y voy a seguir con el tema de las tecnologías digitales, porque es un tema que cuando hablamos de Asia, pues tenemos que volver a ver a Asia, ¿verdad? Nosotros sabemos ya que en Asia, Japón, Corea, Singapur, son pioneros mundiales, Malasia también son pioneros mundiales en temas de tecnologías digitales. China tiene el mayor desarrollo de comercio electrónico en el mundo. Y de las 10 principales economías del mundo, con la mayor participación de TIC, de las tecnologías de información y comunicación en el PIB, 7 se encuentran en Asia, y en ellas las que mencioné, Singapur, Malasia, Tailandia. Están avanzando muchísimo en el tema de la automatización con robots industriales, y ahí Asia está a la vanguardia. Y esto lo quiero ligar precisamente con Costa Rica, ¿por qué? Porque Costa Rica sabemos que desde los 90 viene teniendo un desarrollo, digamos, importante en el tema de las tecnologías de información y la comunicación. Quizá en los últimos 4 años yo particularmente he observado alguna desaceleración en este tema,
Pero podemos decir que Costa Rica es evidente que ha tenido un rol importante, es líder, por ejemplo, en materia de comercio electrónico, en materia de producción de microchips, etcétera. Y frente a esto tenemos también la estrategia de transformación digital que ha llamado el MISID así, estrategia de transformación digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. Esa precisamente, si nosotros tenemos esta estrategia, pues de alguna manera tenemos que mirar a los líderes, a los pioneros, que en este caso pues estamos hablando de Asia. Sí nos hemos acercado, de hecho tuvimos en diciembre del 2019 la visita de, espero decir bien, del profesor destacado Moon-Kee Choi, precisamente que fue ministro de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur. Entonces, de alguna manera nos hemos acercado y cuando vino a Costa Rica en diciembre del 2019 nos dijo, bueno, Costa Rica, aquí tenemos mucho para aportarle a Costa Rica. La tecnología coreana está al alcance de Costa Rica. Así nos dijo, y abro y cierro comillas, porque esto nos dijo el señor exministro académico y destacado empresario en materia de tecnologías digitales. Costa Rica viene desde hace rato discutiendo, por ejemplo, el tema de gobierno digital. Y precisamente don Moon-Kee Choi es líder en materia de gobierno digital. Entonces podemos decir, bueno, yo voy a hacer aquí un paréntesis porque cada vez que hablo de gobierno digital, recuerdo que estando yo como directora de Estrategia para el Siglo XXI, una organización que fundaron destacados científicos, académicos e investigadores nacionales, entre ellos don Gabriel Macaya, don Franklin Chan, estaba yo directora en ese momento del Pilar de Educación, Ciencia y Tecnología. Tenemos que estar hablando más o menos de 2009, 2010 por ahí. Y ya hablábamos fuertemente de gobierno digital, pero seguimos con una discusión entrabada en la Asamblea Legislativa sobre el tema de gobierno digital. Y entonces, de alguna manera, tenemos la oportunidad también de acercarnos a estos países que nos están diciendo estamos dispuestos a apoyarlos y estamos hablando de que ahí está Asia. Entonces, no solamente por esas razones, sino otras razones, porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, nuestros socios inversionistas en tecnología, Microsoft, Intel, Hewlett Packard, Google, Amazon, tienen una importante relación con Asia y, por supuesto, con China en el marco de su cadena de valor y están aquí. Y entonces eso de alguna manera nos acerca. Todo eso es lo que marca esas nuevas realidades. Y por supuesto, esas nuevas realidades que se enmarcan también en la relación comercial que tiene China para con Estados Unidos, cuando siendo Estados Unidos precisamente nuestro principal socio comercial y estando nosotros en la región más cercana de influencia de esta potencia y teniendo un tratado de libre comercio con China que también se ha venido aprovechando de mejor manera, aunque podría aprovecharse de mejor manera. Entonces, todas estas son las nuevas realidades que nos plantean nuevos retos. Retos que, por supuesto, nos ponen en un contexto geopolítico muy diferente y al que nosotros tenemos que atender obligatoriamente. Definitivamente confiamos que estos nuevos medios, estas nuevas interacciones, estos nuevos actores, estos actores renovados y estas nuevas realidades se conviertan en nuevas oportunidades, por supuesto, de la mano de los académicos que analizamos estos temas y de los diplomáticos que hacen la práctica del día a día. En este contexto, pues, doy por inaugurado esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora directora Rosemary Hernández por sus gentiles palabras. Antes de proseguir, recordar gentilmente a todas las personas participantes mantener silenciados sus micrófonos durante la actividad. Pueden realizar comentarios en el chat, así como preguntas para las personas expositoras que serán canalizadas al final de la disertación por parte del moderador académico. A continuación, procedo a presentar a nuestro primer participante, el señor Rodolfo Solano Quirós. Es nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica. Su cargo anterior fue viceministro administrativo y de gestión estratégica en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes entre 2019 y 2020. Cuenta con una amplia experiencia diplomática en la región asiática, ya que desde 2015 a 2019 fue embajador de Costa Rica en Corea, Brunei y Malasia. En el 2017 estuvo designado como embajador en misión especial
para el proceso de apertura de la Embajada de Costa Rica en Indonesia. De 2014 a 2015 trabajó como asesor en el despacho del ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Asimismo, del 2001 al 2013 fungió como ministro consejero y cónsul general de Costa Rica en la Embajada de Costa Rica en Japón, y del 2017 a 2009 fue embajador en misión especial para los procesos de apertura de las embajadas de Costa Rica en Singapur y en la India. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Latina y domina los idiomas inglés, español y coreano. Sin lugar a dudas, para la Escuela de Relaciones Internacionales es un honor contar con la distinguida participación del señor canciller, y por su amplia trayectoria y experiencia diplomática estamos seguros que compartirá grandes experiencias y visiones con nuestro estudiantado. Adelante, señor canciller. Muchísimas gracias, don Marco Vinicio. Un saludo muy afectuoso a la doctora Rosemary Hernández, de Relaciones y hacia todos los estimados profesores, investigadores, estudiantes y gente que nos sigue por las diferentes plataformas. Un saludo al ministro consejero y cónsul general de la Embajada de Costa Rica en la República de Corea, y a la embajadora Adriana Solano, jefe de gabinete de la señora vicecanciller para asuntos bilaterales. Agradecer esta oportunidad. La diplomacia necesariamente debe nutrirse de un diálogo permanente, de un diálogo inacabado con la academia. Es precisamente en ese diálogo, en esa interacción con la academia, donde se generan las oportunidades de mejora, las oportunidades de prospección que generan los elementos para la oportuna toma de decisiones. El Asia-Pacífico para Costa Rica, y utilizo el término Asia-Pacífico para poder entender que debido a que somos un país pequeño en tamaño y en capacidad para desplegar recursos humanos, tecnológicos y financieros, tenemos que ser sumamente eficientes y eficaces. Tiene que integrar necesariamente lo que conocemos como el Asia-Pacífico junto con la parte de Oceanía y el Pacífico. Costa Rica inicia un proceso de aproximación con el Asia-Pacífico un poco más decidido a partir del año 2000, porque coinciden dos momentos históricos funcionales. El primero de ellos, estábamos transitando de ser un país de renta baja alta a renta media, y manteníamos relaciones diplomáticas con socios tradicionales como eran el Japón, Corea y en aquel entonces Taiwán. No cabe duda que la apertura de nuestra embajada en Beijing y el establecimiento de relaciones diplomáticas con China generan un antes y un después en nuestra lectura para con el Asia-Pacífico. Y desde el año 2000 se construye una propuesta, en aquel momento denominada internamente como la nueva frontera, que trataba de ir más allá de esos tres iniciales socios en el Asia. Recordemos que para aquel momento se venía finalizando la crisis financiera de los denominados tigres asiáticos, entre ellos Corea. En aquel momento, años antes, Costa Rica tuvo que tomar una decisión por razones financieras de cerrar nuestra embajada en Corea, y únicamente mantuvimos nuestra embajada en Japón y nuestra embajada en Taiwán. Ese hecho es fundamental para entender la relación existente entre la crisis financiera de los tigres asiáticos y el primer intento de relacionarse de los coreanos con algunos países. En aquel momento es la academia, precisamente, la academia coreana, la que le indica al gobierno coreano en su momento que para vacunarse a futuras crisis financieras como las que ellos venían finalizando meses atrás, era necesario aperturas comerciales. Y se toma la decisión de hacer varios planes pilotos. Y escogen dos países para hacer ese plan piloto. Escogen a Costa Rica y escogen a Chile. En aquel momento, Costa Rica toma la decisión de no seguir con la propuesta de establecer conversaciones, tratativas comerciales con Corea,
y se enfoca más que todo a empezar a construir una agenda política y comercial con el CARICOM. Chile sí tomó la palabra en aquel momento y es hoy por hoy el país latinoamericano que uno podría considerar ha sido mucho más exitoso en la aproximación con el Asia-Pacífico. Entonces, del año 2000 al año 2007, podemos decir que Costa Rica generó condiciones para una aproximación estratégica con algunos socios del Asia-Pacífico, más no con la institucionalidad del Asia-Pacífico. Y cuando me refiero a la institucionalidad del Asia-Pacífico, me refiero básicamente a entes como APEC, a entes como PEC, en aquel momento lo que se conocía como el P4, el Pacífico 4, que posteriormente, como todos sabemos, se transformó en el Acuerdo Transpacífico, que después también se ha modificado al Acuerdo Comprensivo Transpacífico de hoy en día sin la participación de los Estados Unidos, FOCALAE, PEC y ASEAN fundamentalmente. Es a partir del 2007-2009 cuando se toma la decisión de expandir nuestra presencia física en otras latitudes del Asia-Pacífico, que podemos empezar a hablar de que el país se mueve de una aproximación estratégica hacia una vinculación efectiva. Y es precisamente donde tenemos que detenernos para entender qué es una vinculación efectiva. La que sigue, por favor. Para lograr una vinculación efectiva, se requiere indudablemente conocer la región con la que queremos vincularnos. Ese conocimiento pasa por una investigación profunda, no solamente de la génesis histórica, social, política, económica de esos territorios, sino también hacer las lecturas de cuáles son los intereses y las prioridades de la política exterior de esos países para con la región latinoamericana y para con nosotros. Es precisamente en ese empate entre los intereses y prioridades de esos países con nuestros intereses y prioridades donde podemos ubicar e identificar cuáles son los puntos de coincidencia y a partir de ahí construir agendas políticas de cooperación, de comercio, atracción, de inversión que sean vinculantes, que sean apropiadas para ambos socios, para ambas regiones. Generar un proceso para transitar hacia una vinculación efectiva y de largo plazo del país en la región, cuyas líneas básicas pasan a través de alianzas estratégicas o de cooperación integral, como las logradas con China y con Corea, que conduzcan a asociaciones orientadas hacia la acción, integrando los instrumentos jurídicos derivados de los diferentes acuerdos bilaterales al ejercicio de la elaboración de una hoja de ruta con cada país que se identifique como socio prioritario para la consecución de los objetivos del desarrollo nacional. Aquí quisiera comentar lo que decía doña Rosemary con el tema de gobierno digital. Coincido en que tal vez una de nuestras deformaciones como institucionalidad en el país es la incapacidad que tenemos para dar continuidad o para dar sostenibilidad. Desde el 2004-2005, cuando se inició el proyecto de compras públicas, que hoy se conoce como SICOP, pero que tuvo anteriormente dos formulaciones anteriores, fue precisamente el primer paso hacia gobierno digital. Se inició precisamente con Corea, con la participación de una gran cantidad de instituciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que tengan que pasar casi 6, 7 u 8 años para avanzar a esa velocidad? Entonces ahí tenemos que identificar que hay un problema estructural de capacidad de reacción inmediata y que tenemos que mejorarla ahora sí o sí, porque en la época post-COVID vamos a tener que ser mucho más hábiles, mucho más inteligentes, mucho más proactivos, porque las pocas oportunidades que en el nuevo construcción geopolítica que vamos a enfrentar, tenemos que tomar decisiones bien pensadas, bien fundamentadas y bien estudiadas en el menor tiempo posible.
Otro elemento importante que yo creo que es importante destacar es que en esta relación con los países socios tradicionales del Asia, que ya dejaron de ser solamente Corea y Japón, sino que ya es China, ya es Singapur, ya es Indonesia, ya es Australia, ya es Brunei, ya es Malasia, ya son todos los países de la ribera del Mekong, es decir, todo ASEAN, nos genera a nosotros retos, oportunidades y desafíos. Al no tener recursos necesarios para poder penetrar hábilmente esa región, tenemos que utilizar herramientas. Y yo siempre utilizo como ejemplo el caso de Singapur. Singapur tiene 600 kilómetros cuadrados. Dicen por ahí que todos los años aumentan 1 metro porque van rellenando un poquito el mar. 5 millones de habitantes. Tiene uno de los per cápita más grandes del país, del mundo, tiene recursos suficientes para tener embajadas y misiones diplomáticas y consulares, si quieren, en todos los países, pero ellos lo hacen con criterio estratégico y con criterio de vinculación efectiva. Durante muchos años, la mejor embajada de Singapur para América Latina fue Focalae. Y eso significa que un país como Costa Rica, que tiene limitaciones como ya las señaladas, tiene que ser sumamente creativa e innovadora para generar condiciones para que nuestra diplomacia desarrolle un alto grado de adaptabilidad. Y cuando me refiero a diplomacia con alto grado de adaptabilidad, es que nuestros funcionarios diplomáticos tengan las herramientas necesarias para entender cómo se leen las lecturas oportunas y poder adecuarse a esas realidades. No podemos llegar ni 1 año después, ni 2 años después. La toma de decisiones, y quiero repetir eso, es fundamental hacerla con información veraz, con datos científicos y con análisis. Por eso es que nosotros utilizamos mucho el término acción exterior. Es decir, cómo logramos transitar de nuestros planes nacionales de desarrollo en un discurso que conecte nuestra política exterior. Todos sabemos que la política exterior de Costa Rica ha sido construida a lo largo de muchas décadas. Se ha consolidado como una política exterior de Estado independientemente del gobierno de turno. Menciono que hemos identificado básicamente 6 grandes pilares de nuestra política exterior, por todos conocidos, pero me parece que es importante que la tengamos como referencia, porque son pilares que son irrenunciables. La defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional, la promoción, protección y respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, la promoción de la paz, del desarme, la seguridad nacional, regional y mundial, el fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo de una plataforma multilateral efectiva, la promoción de un desarrollo sostenible en sus 3 aproximaciones, la social, la económica y la ambiental, y obviamente coordinar las negociaciones internacionales relacionadas, el fortalecimiento de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular como elementos que coadyuvan a la integración y el desarrollo de los países. Y yo mencionaría uno que tal vez tiene que generarse mucho más discusión, pero está relacionada a una sentencia constitucional con un antecedente del año 2004, cuando se elabora que la neutralidad ya debería ser considerada también como parte de esos pilares fundamentales, una discusión que tenemos que tener y que estoy casi seguro que con la Universidad Nacional podríamos generar esos espacios para una discusión rica sobre esa materia, pero no me quiero desviar del tema fundamental. Sobre esos 6 pilares de nuestra política exterior costarricense, nosotros tenemos que construir, y lo hace cada administración, los intereses y las prioridades. ¿Cuál es ese acento? ¿Cuál es ese condimento particular que nosotros queremos darle? Durante estos meses nosotros hemos generado el concepto de la segunda frontera. Hemos anunciado un interés particular con el Asia-Pacífico. Los datos que doña Rosemary nos daba al inicio de esta actividad son contundentes, pero nos falta generar aún más esos elementos de interacción y generar condiciones apropiadas. Tomo básicamente 3 ejemplos. China, del noreste asiático. Durante muchos años Costa Rica gozó, digamos, de una exclusividad
al ser el único país que tenía relaciones diplomáticas con China en la región. Hoy ya no tenemos esa exclusividad. La compartimos, si ustedes me permiten usar el término, con República Dominicana, con Panamá, con El Salvador. Durante 10 años nosotros tuvimos la oportunidad y seguimos teniendo la oportunidad. De hecho, en el año 2015, a raíz de la visita del entonces presidente de la República de Costa Rica a Beijing, se logró elevar el estatus de nuestras tradicionales relaciones bilaterales a una alianza estratégica con China. Logramos aprobar un TLC, logramos aprobar un tratado de protección de inversiones, pero necesitamos la precisión para identificar cuáles son esas áreas y generalmente eso pasa por crear lo que nosotros denominamos internamente una inteligente diplomacia de complementariedad, es decir, no de competencia con los socios de otros socios chinos en la región, sino como nosotros, los costarricenses, con nuestras capacidades instaladas, podemos complementar. Otro ejemplo básicamente es con Corea. Corea, tenemos un tratado de libre comercio que va a cumplir un año, que es el primer tratado de libre comercio que denominamos de nueva generación, en donde la cooperación, la innovación, pymes, protección a sectores vulnerables se vuelven una necesidad. La que sigue, por favor, tal vez. Y el tercer caso es Japón, en donde tenemos nosotros que construir una agenda mucho más propositiva, en donde podamos convertirnos como país ubicado geográficamente en un hub interesante que conecte no solamente el Pacífico con el Atlántico, cuando hablo el Atlántico y el Caribe, me refiero al CARICOM. Dicho todo esto, es importante que junto con estos países del noreste asiático que he mencionado, así como con Singapur, con Australia, no perdamos de vista lo que nosotros denominamos ejes transpacíficos, esa transversalidad que corren esos países y que son básicamente mecanismos conocidos por todos nosotros como FOCALAE, como PEC, como APEC y como ASEAN, con los cuales estamos totalmente decididos a ejercer un liderazgo utilizando dos plataformas que el país dispondrá en los próximos meses. La primera de ellas, ya que hemos iniciado, que es la presidencia de la CEPAL por los próximos 2 años y a partir del 1 de enero del próximo año y por espacio de 6 meses, la presidencia del SICA. Esas dos oportunidades nos van a generar espacios regionales con beneficio bilateral. La que sigue, por favor. Mucho se ha discutido sobre el concepto de si las relaciones comerciales son parte de la política exterior. Yo lo que les puedo decir es que las relaciones comerciales son un instrumento necesario hoy de la acción exterior de un país como Costa Rica. Hoy no podemos nosotros descomponer la tradicional diplomacia política sin tener agendas comerciales y de atracción de inversiones y sin tener una agenda de cooperación, no solamente de solicitud, sino también de generar capacidades de ofertar cooperación. Y en ese sentido tenemos que entender que el diplomático de los próximos 200 años tiene que ser un diplomático sumamente versátil, que tenga la capacidad de generar oportunidades para que los entes especializados puedan hacer su trabajo. Costa Rica ha sido sumamente exitosa, generando una división de funciones que ha generado especialización. Las agencias como Procomer en su estructura jurídica, CINDE, el ICT y CAFE. Y las embajadas que tenemos nosotros a lo largo y ancho del globo terráqueo tienen que convertirse en entes articuladores. Hoy más que nunca ya no podemos seguir dividiendo recursos, tenemos que concentrar recursos, tenemos que tener una única hoja de ruta y tenemos que tener la capacidad de articular pragmáticamente sin necesidad de ir a reformas de ley, porque si vamos a reformas de ley posiblemente pasarán 10 años y no vamos a obtener absolutamente nada, pero ver con los recursos jurídicos que tenemos actualmente, decretos, directrices, reglamentos, voluntad de las jerarquías, cómo logramos hacer un único equipo y podamos nosotros canalizar el diálogo político, el diálogo comercial y el diálogo de cooperación sin dejar
por supuesto, de mencionar la diplomacia pública como un todo en una sola hoja de ruta. La que sigue, por favor. Todo eso pasa por una agenda que nosotros hemos identificado para la región del Asia-Pacífico, que está en el cuadro que ustedes lo están viendo, pero sí quisiera detenerme en los temas sobre los cuales estamos apostando decididamente: ambiente, prevención de desastres, energía renovable, agricultura, ciberseguridad, cultura, educación, deporte y salud. Obviamente, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de todo lo que tiene que ver TICs, todo lo que tiene que ver la revolución 4.0, que la pandemia definitivamente sí o sí nos ha empujado a que entendamos que el teletrabajo, que las herramientas digitales llegaron para quedarse. La que sigue, por favor. Bueno, ese es un cuadro que más o menos nos refleja cómo está ahorita la radiografía de nuestros flujos de cooperación. Comercialmente, en estos momentos, nosotros tenemos con la región de Asia-Pacífico una balanza que no es positiva a nosotros. Sin embargo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo para este año, vamos a mantener casi que los mismos números del año pasado, experimentando Singapur una recuperación muy importante y terminando este año con una balanza positiva en el caso particular de la República de Corea. La que sigue, por favor. Bueno, pero para lograr eso necesitamos fortalecer la institucionalidad de las estructuras. Y cuando hemos asumido la responsabilidad de este ministerio, y tengo clara conciencia de que ser el tercer canciller en una misma administración puede generar algún grado de inestabilidad, pero esa inestabilidad se tiene que sobreponer tomando decisiones y saber a qué apostar con precisión y claridad. Y nuestra responsabilidad de hoy día, más que nunca, es generar las condiciones para que tengamos una sostenibilidad en el tiempo, para que muchas de las decisiones que se toman con base en análisis de estudios que provienen de la academia, necesariamente tienen que pasar por el fortalecimiento de la carrera diplomática. Y lo tengo que mencionar porque le estoy hablando a estudiantes, a profesionales de la carrera de Relaciones Internacionales y también de comercio exterior. Tiene que ser una garantía para el país que nuestras universidades puedan formar adecuadamente a los futuros diplomáticos y a los futuros servidores de las diferentes plataformas de la acción exterior del país, en la diplomacia, en lo económico, en lo científico, en la innovación, en lo cultural. Hace unos días leía un artículo sobre la embajada, y pongo entre comillas, que Dinamarca habilitó en Silicon Valley. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos también hacer ese tipo de ejercicios? La innovación y la creatividad serán los recursos más importantes del futuro. Las ideas serán los recursos más valiosos del futuro. Y quiero comentarles básicamente que en ese sentido no estamos haciendo un discurso político de fortalecimiento de la carrera diplomática, sino que estamos tomando acciones pragmáticas. Para muestra un ejemplo, recientemente emitimos un decreto ejecutivo donde ya abrimos el espectro de las carreras que pueden ser objeto para ingreso a la carrera diplomática, lo que permite aplicar atinencias y enriquece la labor diplomática cuando tengamos diferentes profesionales de diferentes áreas. Y además, que independientemente de la idoneidad académica con que provengan de las diferentes universidades, los futuros diplomáticos, podamos tener nosotros acá un instituto diplomático que pueda formarlos, y hemos también modificado las disposiciones para que los futuros diplomáticos tengan que pasar durante 6 meses en el instituto diplomático para que por lo menos tengamos ese marco referencial de los valores que deben marcar la política exterior de Costa Rica. ¿Sí? Bueno, la pandemia nos ha puesto en pausa en las tradicionales visitas, pero para que ustedes tengan una idea, solo el señor presidente de la República ha sostenido más de 40 diálogos con jefes de gobierno y presidentes del mundo. El suscrito constantemente conversa y hace videoconferencias con diferentes homólogos. Las direcciones sustantivas de la Cancillería sostienen videoconferencias
con diferentes agencias y podemos estar rondando que al día de hoy cerca de 650 actividades virtuales ha desplegado la Cancillería de la República. Virtualmente hemos logrado construir una plataforma de cooperación internacional que para un país de renta media alta como Costa Rica es salir a competir, y eso se logra gracias a una política exterior y a una proactiva agenda bilateral que tenemos con socios estratégicos. También hicimos algo que es muy importante y que a veces pasa desapercibido. La diplomacia va más allá de Nueva York o Ginebra. La diplomacia pasa por la asistencia consular. Más de 8.500 costarricenses regresaron al país producto de la pandemia, y en todos esos procesos hubo un diplomático que más que diplomático fue un servidor público, asistiendo y generando oportunidades de retorno a esos miles de costarricenses. Ayudamos a que salieran más de 5.000 extranjeros que estaban en Costa Rica y en otros países de la región. Y aún así, en esta situación, hemos practicado diligentemente el compromiso de no más sillas vacías y hemos generado los espacios en la arena multilateral con tres propuestas muy concretas por ustedes conocidos: el CETAP en unión con la OPS, con la OMS, y recientemente la propuesta FACE en español, para crear un fondo multilateral, el cual día a día está sumando apoyos, como el que sumamos en la declaración política de CELAC, como hemos sumado el apoyo también del secretario general de las Naciones Unidas, y estamos trabajando arduamente en lo que es la propuesta de los países inteligentes para la recuperación de la industria turística. El diplomático de hoy tiene que saber absolutamente de todo, tiene que conocer, nunca termina de estudiar, porque en el conocimiento apropiado generará las ideas frescas que le permitirán a Costa Rica seguir descollando en la arena multilateral y en la arena bilateral. Con esto finalizo mis palabras, deseoso de poder seguir desarrollando esta y más actividades con todas y todos ustedes desde la Universidad Nacional, un centro de estudios superior que Casa Amarilla les tiene en un gran aprecio. Me disculpan porque creo que me extendí más de lo necesario, pero a veces hay tanto de qué hablar que uno no se mide. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor canciller, don Rodolfo Solano, por su amplia y importante intervención. A continuación, daremos la oportunidad a nuestra segunda participante, la señora Adriana Solano Laclé. Doña Adriana es embajadora diplomática de carrera, ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en noviembre del año 2000. Ha servido en la Dirección General de Política Exterior como jefa del Departamento de Asuntos Bilaterales, jefa del Departamento de Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho Humanitario, jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, presidenta de la Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario y presidenta de la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento y la Implementación de las Obligaciones de Derechos Humanos. Asimismo, la embajadora Solano ha desempeñado cargos en la Embajada de Costa Rica en el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la misión ante la Unión Europea, así como en la Embajada de Costa Rica en Singapur. Actualmente es jefa de despacho del Viceministerio de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional y presidenta de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior. Le damos una cordial bienvenida a doña Adriana y le cedemos la palabra para que ella continúe con sus reflexiones. Ahora sí. Bueno, no sé si me ven, yo creo que yo no me veo, pero entonces quiero saludar a todos los estudiantes que están conectados el día de hoy. Y bueno, en particular saludar también al señor canciller, don Rodolfo Solano, que nos comparte hoy toda la proyección de lo que es la política exterior de Costa Rica hacia Asia. Asimismo, agradecerle también a doña Rosemary Hernández, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, por la oportunidad, y también, por supuesto, a don Marco Vinicio Méndez, que definitivamente creemos que es una gran oportunidad tener un diálogo con la academia y también compartirles no solamente la parte
formal de lo que es la visión de la política exterior costarricense en estos momentos, sino también, y en eso habíamos conversado, cómo aprovechar que hay diplomáticos que tienen gran experiencia, como lo es el señor canciller, con la región en el terreno. También saludo con mucha atención a don Jorge, que bueno, no sé si ustedes saben, pero allá son las 4 de la mañana y está precisamente en esta línea de acercar mundos, la tecnología con las nuevas, los nuevos medios que también doña Rosemary nos comentaba. Saludarle porque don Jorge también tiene gran experiencia en el terreno. Yo tuve la oportunidad de tener un breve paso por Asia, estuve 2 años por allá, pero quería, aprovechando que están todos aquí estudiantes, comentarles algunas cosas que como diplomática me pareció fundamental tener en mente, incluso también para otros destinos, porque me doy cuenta que la aproximación de la diplomacia con los países asiáticos requiere, como decía el señor canciller, de mucho estudio y de comprensión mutua. Yo creo que eso es parte de las cosas que todavía a nivel de América Latina, el Caribe, y hablo en particular de Costa Rica, tenemos todavía un trazo, un camino por andar para poder comprendernos mejor con los países del Asia. Siguiente, por favor. No estamos visualizando la presentación, doña Adriana. Sí, vamos a proyectarla en 2 segunditos, sí. Ahí está. Creo que ahora sí se ve. Correcto. La vamos a poner en pantalla grande. Bueno, en realidad lo que quería comentarles rápidamente, porque yo creo que el señor canciller ha sido muy amplio en la gran pantalla que tenemos frente a nosotros sobre las diferentes aristas que incluye un accionar con Asia. Yo quería resaltar algunos elementos para una diplomacia que yo considero podría ser más efectiva con el sudeste asiático, que, siguiente por favor, y que nos llama a una reflexión cuando yo estaba trabajando con los países de América Latina y el Caribe y con la Unión Europea, con las que, bueno, siempre se nos dijo América Latina es quizá la región, una de las regiones más heterogéneas del mundo. Cuando yo llego a Asia a trabajar, eh, creo que nos quedamos cortos en la heterogeneidad. En ese sentido, me parece que ambas regiones, tanto América Latina y el Caribe como Asia en general y en el sudeste asiático, que es, digamos, donde yo más me desempeñé, tenemos una gran coincidencia precisamente en el tema de la heterogeneidad y también en la diversidad y la riqueza de sus países. Cuando uno llega allá, uno se da cuenta de que hay muchas lenguas, a diferencia quizás de nuestra región, donde por supuesto que hay una gran diversidad de lenguas también, ya sean indígenas, también con Brasil, los países caribeños, donde tenemos también incluso hasta el holandés que manejamos en la región. Allá brincando entre una frontera y otra, en el sudeste asiático, cambiamos totalmente de lenguas, con lo cual hay que reconocer que para el diálogo y la diplomacia en estas regiones existe un poder suave, yo diría, de entendimiento que tiene que ver con el querer tratar de comprender al otro. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo rescato en lo que es el ejercicio de la diplomacia en Asia y con Asia en general. Nos damos cuenta que además hay una gran diversidad también de aproximamientos o aproximaciones de las religiones en cada uno de los países. Para que ustedes sepan, por ejemplo, en Singapur hay 11 idiomas oficiales y hay incluso organismos especializados para la convivencia de las diferentes comunidades religiosas que se encuentran en el país. Y eso también le da un carácter sumamente interesante desde el punto de vista de la comprensión de lo que es la construcción de un desarrollo inclusivo también en un país como puede ser Singapur. Por supuesto, estamos hablando de culturas milenarias, igual que las nuestras. En eso tenemos también una coincidencia que hace que
haya también a veces diálogos que permiten ir y venir de una manera bastante ágil. Y por supuesto, y ahí hay cosas que parecen interesantes también, es que hay distintas velocidades de desarrollo. Cuando llegamos a Asia nos damos cuenta que tenemos países con un PIB per cápita altísimo y de repente tenemos otros que todavía tienen una ruta importante para poder mejorar sus índices de desarrollo y de inclusión social. Siguiente, por favor. También una cosa importante, no, antes. Una de las cosas importantes también para comprender lo que sucede en el sudeste asiático y para poder nosotros también entender cómo relacionarnos nosotros con esos países es comprender que la mayoría de los países, salvo Tailandia y bueno, un par de casos en particular, surgen en la segunda semana del siglo XX después de un proceso de independencia y rápidamente empiezan a haber dinámicas que también nos recuerdan a otras dinámicas de otras regiones del mundo, como las nuestras también, donde también se dan los efectos de la Guerra Fría y existen diferentes regímenes que se constituyen y generan también pues algunas políticas de diálogo intrarregional que para nosotros hoy en día siguen siendo un referente. En este caso podría ser, por ejemplo, la ASEAN, que se construye muy rápidamente, justamente después de los procesos de independencia. Es una región que además tenemos la triste experiencia también de ver que hubo países que estaban en llamas hace unas décadas y que han logrado reconstruir y además han sido sumamente efectivos en esta inserción global. Y quizá una de las cosas que es muy interesante observar es cómo ellos, a partir de una realidad, lograron transformarse y lograron apostar por una serie de estrategias de desarrollo que les ha sido altamente virtuosos y además que les ha permitido una gran competitividad a nivel internacional. Como decía doña Rosemary, es una región bueno, en general en Asia, pero también el sudeste asiático no escapa de ella, son regiones que tienen altos crecimientos y de inserción global, económico y también cultural, yo diría, ¿verdad? Porque hay una proyección de Asia hacia el mundo global, ya no es solamente una reconstrucción local, sino también una proyección internacional que empieza a incidir a escala global en todas las dimensiones del desarrollo de los otros países en desarrollo, como puede ser para Costa Rica. Siguiente, por favor. En esta inserción global destaca además el expertise de muchos países en muchas áreas. Aquí, nada más para que ustedes se den una idea, estas son los sistemas de, digamos, son las salas de emergencias por terremotos en Japón, ¿verdad? Bueno, eso no es el sudeste asiático, pero lo que quería decirles es que con Japón también estamos trabajando muchísimo en todo lo que es prevención de riesgos y desastres, y los países del sudeste asiático trabajan muchísimo también con Japón. Entonces, existen una serie de prácticas de la región, dentro de la región, entre los países, que de alguna manera empiezan también a ir más allá de sus fronteras y países como Costa Rica y en caso, digamos, de Focalae, que es una de las cosas que mencionaba el señor canciller, buscamos a conocer esas mejores prácticas. Siguiente, por favor. Justamente quería comentarles o hacer un hincapié en que existen plataformas regionales de parte y otra del Pacífico. Yo diría que me centraría en el ASEAN, por ejemplo, la Sociedad de las Naciones del Sudeste Asiático, en la APEC y en el FOCALAE. ¿Por qué? Porque nosotros con los tres, de alguna manera, hemos tenido una gran actividad. Incluso cuando nosotros tuvimos la presidencia pro tempore en el 2014 de la CELAC, tuvimos el primer acercamiento de la región con ASEAN. Esto fue una iniciativa que Costa Rica lanzó. ¿Por qué? Porque Costa Rica precisamente, y creo que eso es algo interesante de apuntalar,
vimos desde hace un tiempo la oportunidad que ofrece la región de Asia para buscar alianzas innovadoras. Siempre se dice que si no se innova, pues de repente sale uno fuera de combate o queda uno fuera de combate. Y bueno, pensando en nuevos actores, como decía también la señora directora de una manera muy precisa, existen nuevos actores. Bueno, esos nuevos actores también forman parte de nuevos actores con los que posiblemente nos podemos relacionar, no necesariamente con los que ya nos relacionamos. Y precisamente con Asia hay todo un acervo de mecanismos que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo que nos permiten generar ese diálogo hacia mayores oportunidades de colaboración y de vinculación. Siguiente, por favor. Ahora, porque en realidad la idea es que podamos también discutir entre nosotros uno de los nuevos retos comunes. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para una vinculación global, una inserción global. En eso nos acercamos muchísimo a los países del Asia y el sudeste asiático, por supuesto. Y como todos los países del mundo, enfrentamos desafíos globales pre-pandemia. Hablemos del cambio climático, por ejemplo, con los países del Pacífico. Hemos estado en una alianza estratégica en todo lo que son las negociaciones de cambio climático. Hemos aportado también mucho pensamiento en todo lo que fue la Agenda 2030. Costa Rica participó muy activamente en la construcción de la Agenda 2030. Hemos estado también participando de todas las discusiones ahora en momentos de pandemia sobre cómo salir adelante. Y vemos además, junto con el sudeste asiático, a los grandes gigantes. Y los grandes gigantes en estos momentos, que son China y Estados Unidos, particularmente para lo que esta presentación nos convoca, genera, por supuesto, una gran pregunta de cuál va a ser el futuro de los países en desarrollo, que habiendo hecho un esfuerzo enorme para una inserción global, habiendo hecho enormes inversiones para poder paliar y enfrentar los desafíos prepandémicos, para poder entender y caminar hacia soluciones por la pandemia, que definitivamente, pese a que hay un gran crecimiento en Asia, igual han sido afectados por la pandemia, ¿verdad? Por esta vinculación global. ¿Cómo se visualizaría también la relación de Estados Unidos con China en todos nuestros esfuerzos? Y ahí me parece que desde el punto de vista de hacia dónde podríamos mirar, podemos tener quizá algunas similitudes sobre las grandes interrogantes que nos supone esta relación a futuro. El primer ministro Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew decía, que el primer ministro que falleció, nos decía que había que siempre mirar a las grandes potencias para poder comprender por dónde iba la procesión. En palabras malas, palabras menos, pero cuando uno lo lee, uno entiende por qué, digamos, tenía tanta claridad sobre la geopolítica mundial para su propio desarrollo de Singapur. Ahora también el nuevo Prime Minister de Singapur el otro día estaba diciendo que había que observar con muchísima atención el devenir de estas relaciones, porque muy probablemente y desafortunadamente podríamos estar de nuevo en una ruta que tengamos que escoger. Por supuesto hubo una gran discusión, pero yo creo que como internacionalistas es un ámbito donde podemos seguir construyendo, tener ejercicios de perspectiva y de discusión con la academia para ver por dónde podrían ser esas rutas a seguir, de manera que no se venga abajo todo el esfuerzo que ha habido en esta vinculación global, teniendo en mente también las nuevas formas de vinculación, porque definitivamente el tema del desarrollo sostenible tiene que formar parte de la agenda del devenir del desarrollo de la mayoría de los países del mundo en aras de que podamos sobrevivir como especie finalmente. Entonces, como hay una serie, estos glóbulos, círculos concéntricos que pongo acá, me parece que resumen muy rápidamente la gran complejidad del camino que tenemos por delante. Siguiente. Finalmente, en esa ruta de lo que podría ser a futuro, nosotros visualizamos
como diferentes ámbitos de trabajo, aprovechar las mejores prácticas de aquellos países que hacen bien las cosas en ciertos ámbitos, aprovechar las mejores prácticas de lo que Costa Rica tiene que ofrecer en ciertos ámbitos. No todo el mundo hace todo bien en todos los ámbitos, pero sí podemos identificar aquellas en las que nosotros somos y podemos ofrecer cosas para el mundo, así como otros ofrecen para el mundo también. Alianzas que van a todos los niveles, alianzas con gobiernos locales, alianzas con las empresas, alianzas con centros de innovación y tecnología, y por supuesto no perder de vista lo que es la cooperación, entendida esta como una cooperación solidaria en la que también podamos aportar en doble vía o en triple vía, como pueden ser los diferentes mecanismos de cooperación sur-sur, cooperación triangular y demás. Todo esto en una diplomacia que hemos llamado la diplomacia económica, pero que en realidad son 5 pilares y que ustedes seguramente se estarán preguntando desde hace rato, y es que creemos que la diplomacia cultural es fundamental porque es también el vínculo para el conocimiento mutuo entre los pueblos. La diplomacia tecnológica y de innovación, ¿por qué? Porque hacia eso camina el mundo y es importantísimo que podamos también cerrar las brechas que tiene que ver con el acceso a estas tecnologías de innovación. ¿Para qué? No por un fin en sí mismo, sino para lograr cada vez mejor bienestar para todas las poblaciones, y en este caso de la población que vive en nuestro país. Una diplomacia científica y académica, porque es fundamental establecer canales de diálogo con quienes también producen conocimiento para la mejor toma de decisiones. Una diplomacia comercial, porque eso también forma parte de la vinculación de la acción y proyección exterior de la mayoría de los países del mundo en estos momentos, y tenemos que ver cómo hacemos para sacarle provecho. Y finalmente la diplomacia ambiental, donde nos permita que todo lo que hagamos de alguna manera sea de la forma más sostenible e inclusiva posible. Así que bueno, tenemos un trabajo enorme y un reto enorme para poder vincularnos con esta región del mundo que tiene muchísimo que ofrecer y a la cual también creemos que tenemos mucho que ofrecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la embajadora Solano. Debido a la limitación que tenemos con la agenda del señor canciller, hemos recopilado algunas preguntas para que el señor canciller pueda compartirnos sus valoraciones de las mismas, y seguidamente continuaremos después de su intervención con el señor don Jorge Valerio, que nos acompaña. Para el señor canciller hemos recopilado algunas preguntas con nuestros estudiantes de la Universidad Nacional, y también en alguna medida son preguntas que se relacionan con la jornada de Asia que tuvimos hace algunas semanas, donde se dio un espacio de reflexión. Tenemos una primera pregunta para el señor canciller que dice: ¿cómo se visualiza Costa Rica a nivel geopolítico en los próximos 10 años a partir de las acciones que ha desarrollado en Asia? Voy a permitirme, señor canciller, leer 3 preguntas para que usted pueda compartirnos sus impresiones y sus valoraciones. Hay una segunda pregunta que tiene que ver con el señalamiento de que Asia sería nuestra segunda frontera en la política exterior costarricense. En ese marco se ha reflexionado sobre la dificultad que ha habido a nivel centroamericano de establecer una posición común en el tema de China, específicamente por lo que el señor canciller señalaba de que no todos los países pues tienen esa relación diplomática con China. Entonces la pregunta va en el sentido de cuál es la apreciación que se haría desde el punto de vista de la plataforma del SICA para aproximarse o para trabajar con China. Y finalmente tenemos otra pregunta de parte de los estudiantes que dice: en el marco de las presidencias pro tempore que tendrá Costa Rica de la CEPAL y del SICA, justamente, ¿qué acciones espera impulsar desde la presidencia pro tempore con respecto a Asia-Pacífico? Le cedemos la palabra al señor canciller para poder aprovechar el espacio de su agenda. Muchísimas gracias por estas preguntas. Si queremos ser exitosos con Asia, no podemos ser cortoplacistas. Los asiáticos plantean acciones
planificadas a 5 y a 10 años. Y hacia ahí tenemos nosotros que enfocarnos. De ahí la importancia de que podamos consolidar agendas que sean copiadas en los próximos, y cuando digo copiadas, sean incorporadas sí o sí en los próximos 2 planes nacionales de desarrollo de las próximas 2 administraciones. Nosotros tenemos que entender que hay materias que independientemente del periodo cronológico de una administración tienen que trascender. Y si queremos sacarle provecho a Asia, tenemos que poner la mirada en acciones a 5 y a 10 años. Solamente así podremos garantizar la sostenibilidad, no solamente el intercambio, sino también de los flujos de inversión que eventualmente nosotros queramos desarrollar. Con el tema de la segunda frontera, cuando nosotros acuñamos el concepto de segunda frontera, tiene que entenderse que nuestra acción exterior se trabaja a través de círculos concéntricos. Nosotros tenemos un primer círculo concéntrico que tiene que ser el más importante, que es los vecinos inmediatos. Me refiero a Centroamérica y al Caribe. Y ahí tenemos nosotros que garantizarnos la capacidad de maniobrar inteligentemente en este contexto regional, independientemente de las consideraciones históricas que podemos tener con uno, con otro o con otro país. El sistema de integración centroamericana sí o sí tiene que reinventarse. Y ese proceso de reinventarse pasa por generar mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, pero también una claridad hacia dónde queremos ir. Costa Rica necesita no solamente desarrollarse Costa Rica, sino necesitamos que se desarrollen también nuestros pueblos vecinos. Si ellos no se desarrollan a una velocidad parecida a la nuestra, habrá impactos en nuestros sistemas de salud, en nuestros sistemas de movilidad humana, en nuestros sistemas de producción. Por eso, un mecanismo, y utilizo este concepto tal vez para mejor entender, de seguridad, no de defensa, sino de seguridad institucional, es que tengamos una zona que se esté desarrollando garantizando los pilares de la institucionalidad democrática y el respeto absoluto a los derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros hemos sido francos con nuestros socios extrarregionales, llámese China, llámese Rusia, que son observadores del SICA, llámese Turquía. A mí me parece que aquí no se trata de excluir a nadie, se trata de que entiendan claramente cuál es la agenda regional, cuál es el objetivo regional y sobre eso construir una agenda regional. Y ahí vamos a trabajar nosotros nuestra presidencia pro tempore de los próximos meses. El SICA tiene 34 observadores, ¿verdad? Es decir, llegó el momento de que también pensemos nosotros cómo organizamos esos observadores en función del valor del retorno de esa observación a la agenda regional que nosotros queremos desarrollar. Y no se trata de, como lo decía la embajadora Solano, de que si yo hoy hablo con el secretario Pompeo se me vaya a molestar el ministro Wang Yi. De eso no se trata. Nosotros estamos aquí para conversar, para hablar y para trabajar con todos los socios de Costa Rica, aquellos socios estratégicos y con aquellos que tengamos que construir agendas bilaterales de interés común. Muchísimas gracias al señor ministro. En ese marco de la pregunta, señor ministro, también se consultaba el tema de la CEPAL, que usted nos comentaba, Costa Rica adquiere la presidencia de la misma. ¿Qué acciones considera usted se van a hacer en ese marco con respecto a Asia? Nosotros, nosotros hemos puesto a disposición de socios estratégicos la plataforma CEPAL y SICA hace exactamente unos 2 meses, eso creo que ha sido informado oportunamente. Tuve una amplia conversación con el secretario general de la ASEAN y también con el ministro de Relaciones Exteriores de Brunei de Jerusalén, quien será el presidente de la ASEAN a partir del 1 de enero. Y ya hemos avanzado cómo podemos nosotros también interconectarnos regionalmente. Hay que ser realistas. Costa Rica es un mercado de 5 millones de habitantes. Nosotros lo que tenemos es que potenciar la región como un todo, pero, repito, el concepto de complementariedad, es decir, aquellas
condiciones con las que nosotros podemos sobresalir son las que tienen que potenciar nuestro discurso para hacernos, y ocupo este término, más atractivos, de tal suerte que Costa Rica se convierta en ese socio preferencial y ese amigo estratégico de ASEAN, de sus 10 países y de otros socios en el Asia-Pacífico. Ese mismo ejercicio lo estamos repitiendo con SICA, lo estamos repitiendo con CEPAL, y eso pasa también por organismos financieros. Por ejemplo, todo el proceso de socios extrarregionales, y Jorge podrá tal vez, no sé si lo mencionará, de Corea con el BESIE, es un proceso que se genera y se acompaña desde nuestra embajada en Costa Rica. Nosotros somos los más interesados de fortalecer financieramente el BESIE, y así podemos hablar del CAF, así podemos hablar del BID. Es decir, la realidad geopolítica requiere que por un momento caminemos 5 pasos para atrás y podamos ver el bosque completo y no solamente un árbol. Ese bosque completo nos permite entonces un día hablar con el BESIE, un día hablar con el CAF, un día hablar con la CEPAL, hablar con el SICA, hablar con ASEAN y con socios del Asia Pacífica. Es un proceso inacabado de constante elaboración donde, repito, el aporte de la academia es fundamental, porque aquí voy a hacer una confesión que es importante. El engranaje de la administración pública nos pone a todas y a todos los funcionarios todos los días a las 7 de la mañana frente a 2 grandes bandejas: lo que es urgente y lo que es importante. Y lamentablemente dedicamos la mayoría del tiempo a las cosas urgentes. Y ahí necesitamos también que la academia nos ayude para poder abordar lo importante, lo trascendental, mientras el Estado costarricense se logra repensar y podemos apostar a un mecanismo institucional mucho más eficiente y mucho más lógico para nuestra sobrevivencia como especie inclusive. Muchísimas gracias al señor canciller. Hay una última pregunta que plantean los estudiantes para que pueda continuar con su agenda. Se relaciona con el tema de la Alianza del Pacífico. Nos consultan los estudiantes cuál es la posición que mantiene Costa Rica con el tema de la Alianza del Pacífico, y si considera que esta nos va a permitir y de qué manera fortalecer esa inserción de Latinoamérica y el Asia-Pacífico. De previo a contestar, quiero decir que los temas están tan interesantes que creo que vamos a quedarnos un rato más si ustedes me dejan participar del tema. Mire, con la Alianza del Pacífico, todo lo que son conversaciones comerciales tienen que pasar en estos momentos por un análisis que involucre a potenciales sectores que puedan ser afectados en aperturas comerciales. La Alianza del Pacífico no es solamente un tratado comercial. La Alianza del Pacífico, como todos sabemos, tiene varios pilares, 3 fundamentales que considero yo. Uno que es el componente de cooperación, el componente de movilidad y tercero, obviamente, lo que es el comercio exterior. Costa Rica es observador de la Alianza del Pacífico, es el país que tiene más requisitos cumplidos, si así me lo permiten señalar. Tenemos Tratado de Libre Comercio con Colombia, tenemos Tratado de Libre Comercio con México, tenemos Tratado de Libre Comercio con Perú. El ejercicio que nosotros hicimos con el Tratado de Libre Comercio con Corea, que como decían al principio es un tratado de nueva generación, no solamente aborda temas de desgravación arancelaria. Ahí pueden ver ustedes, cuando ustedes revisan el tema del Tratado de Libre Comercio con Corea, a pesar de que es regional, cada país presentó sus propias condiciones. Y ahí Costa Rica, la gran preocupación era la propiedad intelectual por la producción de software que nosotros tenemos. Y ahí se generó toda una discusión. Pero aquellos sectores que pueden verse afectados, hay todo un componente de apoyo, hay un componente de cooperación. De previo a suscribir el TLC, el tratado con Corea, lo que primero se firmó fue un acuerdo de asistencia y cooperación para poder conocer cómo Corea inclusive ha logrado superar sensibilidades de sectores, como por ejemplo la producción de arroz en Corea, que ustedes se pueden imaginar lo sensible que es. Y hoy en día usted puede conseguir en el mercado coreano, y Jorge, que es un extraordinario cocinero, sabe, ¿verdad?, que usted ya puede conseguir arroz de Tailandia, arroz de Vietnam, y eso era imposible hace 4 o 5 años por la función proteccionista que se tenía.
Lo que quiero decir es que la Alianza del Pacífico es una oportunidad valiosa para mejorar sustancialmente la vinculación efectiva con el Asia-Pacífico. Es un tema que está en agenda, es un tema que no solamente es comercial, tienen que hacerse valoraciones políticas, y cuando digo valoraciones políticas me refiero a que es importante escuchar cuáles son las sensibilidades de los sectores y cómo eventualmente nosotros podemos paliar esas sensibilidades de forma creativa, generando condiciones de financiamiento, de asistencia técnica para mejorar la eficiencia de la producción y o sustitución, pero me parece que los bloques regionales comerciales versus algunos sentimientos proteccionistas y nacionalistas que podremos ver en el futuro van a tener que ser también repensados. Así que de previo a eso nosotros también tenemos que modernizar muchos de nuestros acuerdos bilaterales y en eso estamos para que de darse esa posibilidad, no solo con la Alianza del Pacífico, podríamos hablar también del Mercosur, o podríamos hablar también de los acuerdos de línea, de listas específicas que Japón y la India podrían estar proponiendo en un futuro a ciertos países. Es decir, primero garanticemos cuáles nuestras capacidades instaladas, pero concretamente la pregunta, para nosotros la Alianza del Pacífico es una oportunidad importante para mejorar esa vinculación efectiva que necesitará una discusión y eventualmente una decisión. Agradecemos mucho al señor canciller por sus intervenciones y por compartir con nuestros estudiantes en torno a estas valiosas preguntas que nos permiten conocer más a profundidad justamente esas dimensiones de la política exterior y pues también retomar lo que planteó la señora directora de esa compañía que nuestra escuela está siempre dispuesta a realizar en el marco de la sección de trabajo conjunto entre la Cancillería y la Escuela de Relaciones Internacionales. Además de estas actividades vinculadas con Asia, hemos estado cooperando, trabajando en los temas vinculados con el desarme, tratado de comercio de armas, el tema de las armas autónomas letales, también que es un tema que está en agenda. Entonces agradecemos mucho, señor canciller, el espacio de su agenda por compartir con nuestros estudiantes. Y pues vamos a, ya no tenemos ahorita más preguntas para el señor canciller. Vamos a continuar con don Jorge Valerio para seguidamente hacer una segunda ronda con los compañeros diplomáticos que nos continúan acompañando. Me permito presentar a don Jorge Valerio. Don Jorge es diplomático de carrera. Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en noviembre de 1989. Ha servido en la Dirección de Cooperación Internacional, la Dirección del Servicio Exterior, el Instituto Diplomático Manuel María de Peralta, la Dirección de Protocolo como jefe del ceremonial del Estado. Ha desempeñado cargos en las misiones diplomáticas costarricenses en Paraguay, Japón, Venezuela y Corea. Actualmente es el ministro consejero y cónsul general de la Embajada de Costa Rica en Seúl, con 10 años de experiencia trabajando en Asia. Es abogado y máster en ciencias políticas. Además, agradecemos a don Jorge especialmente por el tema horario, para que él ha tenido la amabilidad de acompañarnos en este espacio desde la República de Corea. Y eso pues no es menor. Le agradecemos mucho a don Jorge y le invitamos a compartir con nosotros sus apreciaciones y sus experiencias. Muchísimas gracias. Un saludo al señor canciller. Agradecer a la doctora Rosemary por su valiosa introducción que nos permite enfocarnos, digamos, en este contexto. Estuve siguiendo la Jornada de Asia hace unos días y me parece que esto es un complemento muy valioso para los estudiantes. Yo quisiera ver si ya se puede compartir mi pantalla con la presentación. Me voy a enfocar pensando en los estudiantes, principalmente porque me han pedido en esta parte hacer algo más vivencial, porque las definiciones conceptuales que se han ido desarrollando hasta el momento, llega el momento en donde usted va efectivamente hasta una embajada y tiene que comenzar a trabajar. Y como lo decía el canciller, tenemos que seguir dando prioridad a
acciones importantes y muchas veces esas urgencias desde la parte consular o desde la parte más administrativa nos pueden desorientar, digamos, esa parte importante. Se ha dicho que yo estoy a viernes en la madrugada, entonces estoy hablando al futuro con respecto a ustedes, pero es una metáfora que quiero usar. Estamos hablando del futuro y como futuro tenemos entonces que tener esa visión, como decía el canciller unos pasos atrás, de aprender de los hermanos mayores. Me confirman que se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, adelante, Jorge. Perfecto. Como dice el título de acá de la foto del presidente Moon, él ayer dijo que Corea se fortalece en las crisis. Me parece que es la definición clásica de cómo afrontar las situaciones. Estamos hablando de que tenemos este reto de la pospandemia, la recuperación que se requiere. Y Corea es ejemplo, no solo en el manejo de la crisis de la pandemia, sino también en la recuperación. Volveré después con este punto. También en las noticias de ayer vemos datos del crecimiento en el tercer trimestre, una recuperación sólida de las exportaciones del mercado coreano. Por lo tanto, justamente ahí es donde tenemos que aprender de estos hermanos menores. Yo he escogido una serie de fotografías, no voy a leer los títulos de las fotografías, dejo que cada uno de los estudiantes vaya revisándolas, porque lo que quiero a través de estas fotos es dar una visión de todo lo que una embajada tiene que atender. Le pido autorización al señor ministro porque he usado muchas fotos, lógicamente, de él al inicio, ya que compartimos acá varios meses. El diplomático costarricense tiene que estar preparado y yo cuando enseño en la maestría digo que nosotros tenemos que ampliar un concepto que se llama la improvisación. La improvisación no es hacer las cosas a la carrera. La improvisación significa en nuestra profesión ser muy conocedores de la materia, desde el punto también de vista legal y de las directrices y reglamentos, tener conocimiento de los actos a que nos tenemos que enfrentar y la posibilidad de aplicar la experiencia adquirida. Entonces, nosotros tenemos que afrontar todos los días alguna situación nueva y a la cual tenemos que estar preparados para sacar provecho hacia el país. Corea. Yo me enfoco en esta parte de la presentación en Corea, aunque sí con mucho gusto en la parte de preguntas me puedo ampliar a la experiencia en Japón y a la experiencia viajando por Asia, porque cuando teníamos la misión en Japón era la única embajada en aquel momento, entonces nos tocaba cubrir asuntos consulares y otros intereses en todos los demás países donde se viajaba frecuentemente. Corea tiene en este momento una realidad para nosotros muy, muy importante porque es una potencia media, ¿verdad? Con la cual Costa Rica se identifica en muchos valores de democracia y además de paz, porque ustedes saben que el presidente Moon ha sido un defensor en esta administración de llevar adelante las conversaciones para alcanzar la paz en la península. Él está convencido de que no se puede avanzar sin lograr un estadio de paz a nivel de península con las tensiones que pueda haber acá. Mucho me recuerda los conceptos que nosotros desarrollamos cuando en la región centroamericana en los años 80 se logró, digamos, un clima de paz que después nos permitió, y sobre todo a Costa Rica, despegar en el tema de la producción y la exportación. Hablar de la relación con Corea sería impresionante, pero bueno, nosotros como diplomáticos tenemos que enfrentarnos a cubrir todos los objetivos estratégicos. Gracias a la Universidad Nacional y la Escuela de Relaciones Internacionales, en el 2015 logramos definir claramente y mediblemente los objetivos estratégicos en el campo de la política exterior, de cooperación internacional y de la promoción. Y como se ha dicho, digamos, cada administración ha logrado ir fortaleciendo los pilares y las áreas de acción que se quieren realizar. En este momento vemos como una gran necesidad toda la parte de la diplomacia económica. Entonces, el diplomático tiene que estar pronto a encontrarse con el señor presidente, con la canciller, tener
en mente todos los intereses que pueda expresar en un encuentro, aunque sea breve. En esta ocasión, gracias a que la disponibilidad del señor presidente Moon fue con todo el cuerpo diplomático, estuvo en un acto que no se repite fácilmente. Fueron 3 horas y media compartiendo con cada uno y dando un espacio para interesarse en cada uno de los aspectos que se querían presentar. Trabajamos con el Poder Ejecutivo, trabajamos con el Poder Legislativo. Acá una foto en asamblea, en donde también hay una liga parlamentaria con la que tenemos que estar en relación también con los diputados que siguen la relación con nuestros países, porque también ahí se van consolidando. Ahí hemos tenido también la visita de muchos diputados de la actual legislatura, al que se acompaña y, digamos, hay que prestar toda la colaboración. Trabajamos en un ambiente en donde individualmente tenemos agendas, pero también regionalmente es importante presentarnos como SICA, como región, porque algunas decisiones tienen que ver con la escala y con las dimensiones del mercado. Entonces, somos más, es mejor negociar el Tratado de Libre Comercio, como se mencionó para Costa Rica, entró en vigencia el 1 de noviembre. Ahí está también El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, y entonces para nosotros es muy importante trabajar de mano con estos. Entonces estamos en el tema de la promoción, estamos en el tema de la relación política y además Corea presenta en este momento una plataforma de trabajo a nivel multilateral muy importante. Ustedes sabrán que tenemos la Cibersecretaría de Focalae acá, ¿verdad? Tenemos la sede del Fondo Verde, tenemos la sede del Instituto de Crecimiento Verde, el GGGI, que son plataformas que para Costa Rica y en nuestro plan de descarbonización son fundamentales. Si comenzamos a ver temáticas, o sea, energías renovables, y todo lo que es la relación en desarrollo forestal, tenemos todo el tema de del desarrollo digital. De hecho, Corea, ante esta pandemia, ha lanzado el Korea New Deal, el nuevo tratado, y que tiene 2 componentes importantísimos para nosotros, que es el de el Green New Deal y el de Digital New Deal, que para nosotros es importante ahora seguir fundamentando y aprendiendo de este esquema de trabajo que están implementando para salir de la crisis. Pero, como les decía, el diplomático está estudiando siempre, gracias a la necesidad de estar actualizado, y al mismo tiempo tiene que estar atendiendo otras realidades. La diplomacia económica va acompañada de la cultural, de la científica, etcétera. Y entonces está uno en una reunión tan importante como las fotos que le mostré yo, de altos dirigentes, pero también tiene que atender con la misma disponibilidad y pasión a estudiantes, a personas interesadas en conocer por turismo en Costa Rica, a personas que hacen una encuesta. Y el diplomático tiene que ser muy, muy flexible. Ahí estoy mostrando algunas fotos de estudiantes, tanto universitarios como de niños que vienen y que uno va inculcando. Yo quedé sorprendidísimo la vez pasada que estuve hablando a niños, jóvenes de secundaria, y las preguntas que hacían sobre la realidad costarricense. Después, el tema de fútbol, para nosotros siempre es una ventaja porque muchos recuerdan la participación de Costa Rica en el 2002 acá, y entonces es un primer gancho de conversación. Tenemos muchos programas, está el del Hospital Calderón con el LASAN Medical Center para las operaciones de hígado con donante vivo, que es un proyecto que, bueno, ahora por la pandemia está en stand-by, pero que sigue adelante, porque para nosotros en la relación tiene que ser de beneficio directo para la población costarricense. Hemos estrechado mucho la relación a nivel de todo lo que es el tema de clima, protección climática,
Costa Rica está liderando junto con Francia algunos aspectos del Acuerdo de París en cuanto al trabajo acá que se hace en Corea, con Nueva Zelanda también en lo que es el uso de energía fósil para, digamos, adherirnos a todo este nuevo concepto de protección del medio ambiente. Pudimos realizar un intercambio muy sólido, muy de alto nivel con la Caja Costarricense y médicos coreanos para llevar adelante la experiencia. Ustedes saben, si ven los indicadores, de que Corea es envidiable el manejo que ha hecho de la pandemia. Así que seguimos recibiendo de Corea no solo donaciones, como lo hicieron ya con gran cantidad de equipo médico y mascarillas, y ahora va a llegar una segunda donación, sino en el conocimiento, que para nosotros es muy importante, de aprender cómo es que se lleva este control acá. Hace poco, bueno, la virtualidad es también parte de nuestra realidad aquí local. Tuvimos varias sesiones, ya sea de Focalade como en el campo de cooperación. Y hemos concluido esta semana con una reunión de alto nivel con el viceministro de Relaciones Exteriores para seguir avanzando con los temas regionales de América Latina. Voy pasando algunas otras fotos. Aquí, anoche terminamos a las 11 de la noche la sesión del Instituto Verde. Y Costa Rica está aportando mucho ahí en ese campo, digamos, la experiencia nuestra es muy valorada. Pasamos a otros temas con el Fondo Verde que puede darnos recursos, ciudades inteligentes. Tenemos una gran vinculación con las entidades que llevan adelante el tema, tanto en ciudades verdes como el Korean Digital Government, ¿verdad? Que tienen una posibilidad de intercambio con Costa Rica. Esta foto del arribita es donde están los voluntarios que estuvieron en Alajuela trabajando en el campo de la informática con algunos institutos. Y como ven, digamos, hay una amplitud de posibilidades, no solamente en cooperación, sino también en la parte económica, en la parte de promoción. Relación con el Poder Judicial, o sea, también tenemos que cuidar ese aspecto. Ahí una foto en la sala de la Corte Suprema. Aquí vemos otras fotos. Estamos trabajando muchísimo y de la mano, gracias también a la nueva estructura que ha dado el canciller en la diplomacia económica, con CINDE, con Procomer, con el ICT. Son nuestros aliados actualmente. Acá también la experiencia que ellos nos han querido donar para todo lo que es el proyecto del tren eléctrico, ¿verdad? Y también abrimos muchas oportunidades para que estudiantes puedan venir a Corea. Estamos constantemente mandando información a la Oficina de Becas de la Cancillería para que puedan más estudiantes costarricenses venir y participar. Con la colonia hemos hecho una sinergia importante para presentar nuestros platillos típicos, para estar presentes en más de una feria. En este momento, por la pandemia se han suspendido algunas, pero por ejemplo, la próxima semana, de la única de este año de las ferias de ICAFE, va a ser la de Corea. Vamos a estar presentes en una alianza entre la Embajada y ICAFE. Como no podían viajar, nosotros vamos a hacernos cargo de toda la presentación. Y esto para nosotros es importante porque el café no solamente como rubro en este momento es un ingreso alto, sino además porque la imagen que se crea alrededor es un valor agregado para nuestro país. O sea, la identificación del café para nosotros es fundamental. Korean Foundation nos ayuda muchísimo en el desarrollo cultural. Aquí logramos presentar esta película costarricense, Violeta al fin. Estamos proyectando una serie de proyecciones para el próximo año por las actividades del Bicentenario. Y dejo las últimas imágenes acá de la promoción del café y de otros aspectos como la presencia del coro que tuvimos en febrero, que por suerte logramos que se hicieran las presentaciones en Yeyo, en la isla, y cuando llegaron a Seúl tuvimos que suspenderlas teniendo el coro acá
por el motivo de la pandemia. Y termino la última imagen con esta traducción al coreano. ¿Cuál es la experiencia nuestra? Nosotros acá nos movemos con el idioma inglés, pero si queremos llegar a más población, es necesario que tengamos el cuidado de que mucha de nuestra información se traduzca y llegue al público en general. Entonces, aquí en la embajada hemos hecho un esfuerzo en este año de traducir según la necesidad que hemos tenido para acercar en sectores para la inversión en el campo médico del material respectivo o de la promoción turística. Es un esfuerzo que está generando unos réditos muy positivos porque no hay como leer en su propio idioma. Así que invitarlos a los estudiantes a pensar en estudiar chino, coreano, japonés y otros idiomas que son muchas veces las puertas. Para mí no ha sido fácil hacer el switch al coreano porque tengo muy metido el japonés, pero más bien me ha servido esta nueva oportunidad de otro idioma. Bueno, yo creo que por ahora llegaría hasta acá. Habrían muchos aspectos que me hubiera gustado conversar, pero tal vez en el momento de las preguntas puedan surgir otras inquietudes. Muchísimas gracias a don Jorge Valerio por sus aportes. Tenemos varias preguntas que nos han remitido nuestros estudiantes en el chat y por diversos medios. Por un tema de limitación de tiempo, vamos a plantearle una a don Jorge y una a doña Adriana para que ellos puedan contarnos sus reflexiones a modo de cierre de esta importante actividad. Para don Jorge, hay varias preguntas que han hecho los estudiantes muy relacionadas con la importancia, podríamos llamar, cultural que ha tenido Corea, ¿verdad? Específicamente en el tema del ámbito cultural. Tenemos aquí una pregunta que dice, además de esta diplomacia tecnológica que se ha abarcado, ¿cuál sería su opinión acerca de la diplomacia ciudadana? Ciertamente el país de Corea del Sur ha extendido su imagen a nivel mundial a través de su lado cultural en cuanto a la música, cinematografía, y observo que todo esto refleja ser ejemplos de diplomacia ciudadana. Por tanto, ¿qué opina usted respecto de esta aproximación que ha venido realizando Corea del Sur desde el punto de vista de su experiencia y desde el punto de vista también de nuestro país? Y para doña Adriana, también en relación con su experiencia en Asia y también en función de su rol actual en la Cancillería, en el despacho de la señora viceministra, se consulten los estudiantes. Esto en el marco de la OCDE. Tomando en cuenta lo que se ha mencionado de que Costa Rica debería ser un país que empiece no solamente a recibir cooperación, sino también a promover, dar cooperación, tener allí un rol más activo, ¿cómo visualiza esa participación o esa proyección para ofrecer elementos de cooperación a Asia? Entonces, tal vez empezamos con don Jorge, que él pueda comentarnos sus impresiones con respecto a la consulta de los estudiantes, y cerramos con doña Adriana. Sí, me imagino que muchos están pensando en K-pop y en los dramas coreanos que pueden ver por televisión. De hecho, nosotros tenemos la política de las puertas abiertas en la embajada. Bueno, ahora por el COVID en estos meses no, pero siempre ha sido la tradición de tener las puertas abiertas hacia el interno y hacia lo externo. O sea, nosotros, actividad que nos invitan, estamos presentes. O sea, porque justamente ese acercamiento que les decía con la gente, en donde uno engancha por el tema del fútbol o engancha por el tema del café, que son las dos experiencias vivenciales de la población al inicio, permite que uno vaya, digamos, hacia allí. Hay cantidad de programas de Costa Rica que se transmiten acá, documentales, así que la gente, claro, una población de 50 millones y que va cambiando generaciones, siempre hay que estar alimentando esa imagen país.
Y ese es el reto, o sea, como les decía, nosotros todos los días en la mañana hacemos una revisión de todas las noticias de Costa Rica, también las de Corea, y estamos midiendo constantemente el pulso para saber, digamos, cómo presentar, qué afrontar, digamos, porque no todo es luna de miel. Hay veces hay que responder a preguntas que los medios de prensa resaltan, que no son tan positivas, y hay que explicar y decir, bueno, sí, esto, pero está la otra cara de la moneda, para equilibrar algunas imágenes negativas que se puedan estar proyectando. Pero el que generó la pregunta me parece óptima, porque nosotros el acercamiento que tenemos que hacer, y nosotros, como hemos dicho, tenemos muchos valores de paz, democracia, tenemos imagen con todo lo que es los atractivos turísticos, y tenemos una experiencia muy cercana, que es la imagen del café, el poder. Hace poco estuve al sur de Corea, y como a las 3 de la tarde se me antojó ir a tomar un café. A 14.000 kilómetros de distancia de San José, a las 3 de la tarde pude pedir un capuchino con café de Tarazó. O sea, para decirles que yo podía hablar con las personas que estaban y decir, mire, estoy tomando café de mi país acá, a 14.000 kilómetros de distancia. O sea, y eso permitió, digamos, generar toda una conversación sobre Costa Rica. Así que, bueno, cada espacio, una oportunidad. Cada crisis, nuevos retos para entrar y dar a conocer a nuestro país. Muchísimas gracias, don Jorge. Doña Adriana. No sé si me escuchan, ¿sí? Sí. Sí. Bueno, agradezco primero la pregunta me parece que era una estudiante que la hizo, ¿verdad? Me pareció que salió en pantalla. Yo dije, buena pregunta. Porque justamente, bueno, una de las cosas importantes en la construcción de la acción de la acción exterior costarricense es que son procesos dinámicos, no son procesos estáticos. Incluso el tema de la cooperación es un tema que también ha ido evolucionando. Todavía yo recuerdo hace 15 años cuando hablaban de cooperación triangular, nos decían, no, cooperación triangular no, eso no existe. Y resulta que ahora es uno de los mecanismos más robustos, digamos, que tenemos en la aplicación de búsqueda de esta cooperación. La entrada, pues, en principio pronto de la OCDE, porque el proyecto todavía sigue en la Asamblea, por supuesto que nos abre a un mundo diferente de colaboración y de cooperación con los Estados miembros también de la OCDE. Y quizá eso es un elemento muy importante a destacar, porque justamente el mundo evoluciona hacia compartir mejores prácticas para poder subsanar o atender los grandes desafíos que tienen los países por delante. Y aquí hablo de los países a nivel global, porque los desafíos que tenemos en cambio climático, en cambio, digamos, en todo lo que es equilibrio y recuperación económica, en ver cómo hacemos un comercio que sea más sostenible, donde exista también la OCDE, por ejemplo, trabaja muchísimo todo lo que es responsabilidad social empresarial, que es un tema que también nosotros como Costa Rica, cuando tuvimos el trabajo con la Unión Europea y lo seguimos teniendo, es un tema que se trabaja, ¿verdad?, en una vinculación con el sector privado, por ejemplo, para contribuir a mayor desarrollo. Son temas que empiezan a evolucionar, pero también requieren de una gran cooperación internacional. Y cuando hablamos de una cooperación no se trata de donaciones. Nosotros creemos que existe un camino hacia futuro que necesita necesariamente que Costa Rica también identifique que puede aportarle al mundo. Y justamente en esta pandemia nos hemos dado cuenta que el trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchos años en el ámbito multilateral es fundamental. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros a veces tendemos a pensar que las cosas suceden solamente en bilateral. Nosotros hemos trabajado muchísimo en el ámbito multilateral para poder justamente movilizar junto con socios cierto tipo de objetivos. Para darles una idea, con la OIEA
nosotros recibimos un aporte en equipos médicos ahora para la pandemia, donde intervinieron 2 o 3 países para poder alimentar esa cooperación. Pero si nosotros no hubiéramos tenido un rol activo en la OIEA, esa cooperación no hubiera sucedido. Entonces, existen unas plataformas internacionales que nos permiten a nosotros movernos, y yo creo que eso es uno de los elementos que diría yo en esa visión de cooperación a futuro que nosotros tenemos que seguir alimentando porque si bien, por ejemplo, con la Unión Europea no tenemos supuestamente una cooperación bilateral dura dentro de los esquemas tradicionales que teníamos con la Unión Europea hace 15, 20 años, donde decían, bueno, usted tiene 40 millones de dólares, ¡pum!, bueno, euros en este caso, para aplicar, eso ya cambió, pero eso no quiere decir que con la Unión Europea se hayan suspendido los lazos de colaboración o se hayan suspendido los lazos de incluso transferencias económicas en materia de cooperación no reembolsable, por decirlo así. Incluso hemos tenido una gran actividad con esos países que tradicionalmente, digamos, tenemos una cooperación dura. Ahora nos avanzamos hacia una cooperación mucho más estratégica. También ahí yo creo que hay una apuesta del país por poder alinear su acción exterior con la vinculación con Plan Nacional de Desarrollo. El señor canciller fue muy claro en que nosotros tenemos que mirar en una visión de largo plazo. En eso los asiáticos, para volver, digamos, a nuestro ámbito de acción, no se me olvida cuando yo estaba estudiando mi maestría de estudios para el desarrollo hace muchos años. Yo llevé todo un bloque de Asia y me acuerdo que de los planes quinquenales del presidente Park en Corea, que tenía planes quinquenales, pero bueno, a mí ya los quinquenales me parecía, ¿cómo se llama? Un mundo impresionante, digamos. Y ellos tienen quinquenales inmersos ahora en planes de 40, 50 años plazo. Entonces, aquí lo que sería interesante, y ahí yo creo que la academia podría aportar muchísimo, es cuál es la Costa Rica del futuro que nosotros queremos y cómo nosotros queremos esa inserción, sabiendo también que la inserción ha sido una herramienta importante para nosotros, para posicionarnos políticamente, tener aliados con los cuales podemos dialogar, apoyarnos en momentos de crisis, porque por lo general cuando las cosas están bien, pues no se requiere tanto, ¿verdad? Todo el mundo cree que es, pero ahora, por ejemplo, en la pandemia nos hemos dado cuenta y las 600 reuniones que hemos tenido a nivel de la institucionalidad para poder ver cómo resolvemos este tema ha sido fundamental. Entonces, nosotros no estamos desvinculados del mundo y por eso la diplomacia tiene que ser cada vez más efectiva, más estratégica, más acompañada también por datos duros, científicos, de la academia también. Así que yo creo que el tema de la cooperación da muchísimo para hablar. Yo ya me emocioné, entonces yo me detengo acá, pero sí creo que estamos trabajando en eso. Hay que decir que la señora vicecanciller, junto con la directora de Cooperación Internacional, también en un diálogo estratégico con las instituciones, hemos tratado de identificar cuáles son esas áreas donde nosotros podemos robustecer no solamente lo que podemos dar, sino también aquellos ámbitos donde nosotros podríamos aprender de otros para poder resolver también el montón de problemas que tenemos de desarrollo en nuestro país. Nosotros tenemos por delante un desafío que es seguir alimentando una imagen que hemos construido sobre cosas concretas. Pero si queremos, por ejemplo, hablar de cambio climático futuro, tenemos que cumplir con la descarbonización. Porque si no, llega un momento en que no podemos seguir hablando de cambio climático sin hacer también nuestras propias transformaciones. Hasta ahora hemos podido acompañar ese discurso con contenido. Aquí el reto está a futuro seguir acompañando ese discurso con contenido. Así que bueno, lo dejo ahí. No sé si tienen más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a don Jorge y doña Adriana. La verdad es que se nota lo oportuno de seguir fomentando este tipo de espacios para que nuestros estudiantes puedan intercambiar con nuestros funcionarios diplomáticos que tienen esa experiencia directa del quehacer exterior. Justamente el señor canciller en su intervención nos hacía referencia a la importancia de esta estrategia de círculos concéntricos que se ha venido planteando en las últimas
administraciones, y cómo Asia se torna un frente, una frontera prácticamente fundamental para un país como el nuestro, que además tenemos proyección pacífica. En ese marco también podríamos destacar la importancia que adquiere el multilateralismo y la participación de nuestro país, no solamente mediante el fomento del multilateralismo a partir de estos vínculos bilaterales, sino también de cómo el país debe explotar los distintos espacios, foros internacionales para poder generar una plataforma de acción en función de sus intereses. Muy valiosa también esta intervención que nos hace doña Adriana con respecto a cómo nuestra política exterior y nuestra acción exterior tiene que estar asociada con nuestra realidad nacional, y eso es un compromiso que no solamente de la Cancillería, sino que es un compromiso de la sociedad costarricense. La Cancillería puede tener herramientas de acción y de visibilización de nuestro país en función también de las prácticas, de la cultura, de la educación que tenemos dentro de nuestro ámbito de acción. Entonces considero que ese aporte también es sumamente enriquecedor. Por razones de la agenda del seminario no podremos continuar con más intervenciones. Sin embargo, nuestros estudiantes tienen muchas preguntas. Vamos a anotarlas para poder compartirlas con doña Adriana y don Jorge. Y estoy seguro que en una próxima ocasión podremos establecer un nuevo espacio de diálogo para continuar trabajando con ellos y con ellas. Entonces, quisiera agradecerles muy profundamente desde la Escuela de Relaciones Internacionales este espacio para dialogar con nosotros, para conversar con nosotros. A las 3 de la tarde, en el marco del seminario, hay una actividad que se denomina Tendencias y Perspectivas del Comercio de Servicios y del Comercio Electrónico, que será a las 3 de la tarde con la participación de la señora Natalia Porras, quien es funcionaria del COMEX. Entonces, nuevamente quisiera agradecer a la Cancillería, al señor Canciller, a doña Adriana, a don Jorge, por este espacio, por la gentileza, y estamos seguros desde la escuela que este es uno más de los muchos espacios de diálogo e intercambio que tendremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Marco. Yo quería, antes de despedirme, agradecer nuevamente a la directora, doña Rosemary, que la veo aquí al frente. Y bueno, quería comunicarle, porque el señor canciller así me lo solicitó, y ustedes saben que nosotros como diplomáticos atendemos con mucha atención las palabras del señor canciller. Es importante, me dijo que por favor le transmitiera a doña Rosemary su agradecimiento. Pensaba que se podía quedar porque estaba realmente muy interesado en poder intercambiar con los estudiantes en este tipo de formato, porque espera que vuelva a repetirse. Al final sí lo llamaron para la otra reunión, no pudo escaparse, y entonces quería decirles que él se excusaba, pero que les reiteraba a doña Rosemary y también a don Marco Vinicio su compromiso para poder seguir dialogando y ojalá en un acercamiento también con la academia y el Instituto Manuel María Peralta, también dirigido por nuestros directores, don Jorge Sáenz, doña Carmen Claramont, que sabemos también mantienen una excelentísima relación con ustedes, y bueno, ojalá que podamos seguir teniendo estos espacios de diálogo. Aprovéchenos más también a los diplomáticos de carrera, para eso estamos, y yo creo que a veces las vivencias de repente ayuda a aterrizar un poquito más cómo como decimos en lenguaje coloquial, cómo se come esta historia, ¿no? Así que muchísimas gracias y siempre a la mejor disposición. Que pasen muy buena tarde. Don Marco, si me permite una última palabra, quiero dejarle a los estudiantes una tarea para que busquen una frase que me gusta a mí enseñar mucho en idioma japonés. Ise no inimo sannen, que sería más o menos la traducción sobre la piedra de 3 años. Porque es un concepto en Japón muy importante en donde una persona que tiene que soportar 3 años sobre una piedra desarrolla perseverancia, constancia, fortaleza y muchos otros valores. Así que invito a que los estudiantes de japonés busquen esa frase y busquen la dimensión.
puse ahí mi correo, quedó a las órdenes, ¿verdad? Porque acá solo hemos podido hablar de la experiencia en Corea, pero bueno, los 8 años casi en Japón y la visita a todos los países de Asia, me gustaría que no se quede como una experiencia personal, sino transmitirla a los estudiantes, porque es una de mis pasiones, el enseñar. Y lo hago a través del Instituto Diplomático, pero muy abierto, digamos, a contestar correos de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, doña Rosemary, y por haberme permitido esta oportunidad, y quedo a las órdenes. Gracias, Adriana. Bueno, yo termino diciéndoles en nombre de la escuela, muchas gracias. Nosotros estamos agradecidos con ustedes y sabemos que tenemos muchos puntos en común y aquellos otros en los que sea necesario discutir. Sé que hay espacios para discutirlos, así es que muy agradecida con usted, doña Adriana, con usted, don Jorge, por supuesto, con el señor ministro. Y bueno, este es otro espacio más de los que ya ha habido y habrá para poder encontrarnos, conversar, analizar y mirar hacia el futuro.